Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 8, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense bien, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y el amor de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día lunes 23 de septiembre de nuestro año 2024. Queridos hermanos, una perícopa pequeña del Evangelio de San Lucas, pero con una gran enseñanza. ¿Cómo poder entender la presencia de Dios en nuestra vida? Nadie enciende una lámpara para esconderla, dice el Evangelio que acabamos de proclamar. Nadie. Sino más bien la pone en un lugar visible para que todos los que entren puedan ver la luz. Bueno, pues de esa misma forma, nuestra relación con Dios, nuestra propia vida espiritual, debe ser luz para los demás. Debe ser luz para los demás. Y bueno, la invitación concreta entonces es a pelear contra la oscuridad. Y cuando digo pelear, pues no significa un pleito de golpes, ¿no? Sino hacerle guerra a la oscuridad. ¿Cómo hacerle guerra a las tinieblas? Pues con la presencia de Dios. La presencia de Dios hace completamente batalla a todo aquello que es oscuridad. El proyecto de Dios es luz, el proyecto del mal son las tinieblas. Y primero entonces tendríamos que descubrir en qué mundo estoy viviendo. Estoy viviendo iluminado por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Tengo una vida sacramental, voy a misa, comulgo, me confieso, hago oración, leo la Biblia, persevero en algún grupo de catequesis, de evangelización, no sé. Eso es tener una vida sacramental, una forma de vida que alienta nuestra relación con Dios. O de otra forma, descubrir si tengo una vida que no está cimentada en Dios, sino más bien tal vez podemos tener una vida cimentada en cuestiones personales, en gustos personales. Pero tengamos cuidado, porque todo aquello que es como un gusto personal regularmente no nos acerca a Dios. Los deseos y los gustos personales lo único que hacen es satisfacer nuestros deseos personales, nuestros deseos más ocultos, pues no. Lo que me gusta, lo que hago en secreto, lo que no le cuento a nadie, lo que manejo por mi propia cuenta. Regularmente todo esto que escondemos a los demás no viene del bien, no viene de la palabra de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta si estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios o estamos viviendo en las tinieblas del pecado. La presencia de Dios llega a nuestra vida siempre, siempre. Y la presencia de Dios es la que hace que nosotros tengamos una luz que incluso no solo ilumine nuestra vida, sino puede iluminar la vida de los demás. Estamos llamados a hacer luz para los demás. El esposo está llamado a hacer luz para su esposa, para sus hijos. La esposa está llamada a ser una luz que ilumine la vida de su matrimonio, la vida de su esposo, la vida de sus hijos. Ambos, padre y madre, están llamados a hacer luz para educar a sus hijos. ¿Sí? En ese sentido es ser luz para los demás. Venir a misa, comulgar, es volvernos luz para los que viven en tinieblas. Es poder darle testimonio al que no está creyendo en Dios. Nuestras obras, nuestras palabras, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir debe ser luz para los demás. Indudablemente tú y yo también encontramos en nuestro camino, en nuestra vida, personas que son luz para nosotros. Personas que con su forma de vivir nos han acercado a Dios, personas que con su forma de ser nos han hecho comprender que Dios es importante en nuestra vida y hemos tratado de seguirlo. Si estamos perseverando en el camino de Dios, tú y yo debemos convertirnos en una pequeña luz, por lo menos una pequeña luz, que en principio aliente nuestra vida, nos invite a vivir de otra manera, nos haga ser mejores cristianos, mejores seres humanos, mejores personas, mejores amigos, mejores
mejores seres humanos. Es Dios el que hace posible esto en nuestra vida, si tú y yo se lo permitimos. Ahora, no te canses de perseverar, porque ser luz en el camino para otras personas, ser luz para nosotros mismos no es fácil. Requiere de esfuerzo, de disciplina, de entrega, de sacrificio, de renuncia, de lucha, de perseverancia. Ser luz para los demás exige demasiado. Demasiado para quien está muy lejos de Dios. Por eso mucha gente prefiere vivir en las tinieblas. Por eso mucha gente, lejos de acercarse a Dios, prefiere alejarse. Y lo hacen con conciencia. Hay mucha gente que dice, no, pues es que estar cerca de Dios es muy exigencia. No, pues es que perseverar en un grupo es muy exigente. Incluso hay gente que se atreve a decir, es que yo no voy a la iglesia porque ahí prohíben muchas cosas. No, mi hermano. ¿Cómo Dios que te hizo libre te va a prohibir algo? No, para nada. Lo que sí es un hecho es que dentro de la iglesia encontramos los mandamientos, las normas, los preceptos que Dios ha puesto para que el ser humano viva feliz, pero no te obliga a vivirlos. Tú conoces los preceptos, los puedes saber de memoria incluso, pero Dios no te obliga a vivirlos, la decisión es tuya. La decisión de vivir o no el proyecto de Dios es personal. No es que Dios nos quiera obligar a hacer algo solo porque es su mandato. No, Dios nos hizo libres y respeta la libertad que nos ha regalado. Tú y yo somos libres de vivir en la luz o de vivir en la oscuridad. Aquí la pregunta es dónde quieres vivir o dónde estás viviendo. Porque no hace falta que nadie llegue a nuestra vida a decirnos que lo estamos haciendo mal. No hace falta que alguien llegue a señalar nuestros errores. No, esos los conocemos perfectamente. Cada uno de nosotros sabe perfectamente dónde y cómo está viviendo, qué tan cerca o qué tan lejos de Dios está viviendo. Ahora, más bien, hermanos, tomemos la decisión de ser conscientes de nuestra responsabilidad. Tomemos la decisión de ser firmes en nuestra vida y de hacer las cosas como Dios lo propone. Dios no se cansa de amarnos, aun cuando estamos viviendo mal. Ahora, no te confíes, porque aunque Dios nos ama aun cuando vivimos mal, al final de nuestra vida, como hemos dicho muchas veces, cada uno de nosotros recibirá lo que merecen sus actos. Si tú y yo decidimos vivir en la luz del Espíritu Santo, en la luz que viene de Dios, te aseguro que nuestra vida aún así será difícil, pero vamos por buen camino y alcanzaremos el premio de la vida eterna si nos esforzamos más. Pero si tú y yo conscientemente hemos decidido vivir en las tinieblas, hemos decidido vivir en la oscuridad, hemos decidido vivir ocultando nuestras faltas ante la mirada de Dios, en primera te aviso que no podemos ocultarlo, y en segunda también te aviso que si nuestros actos y nuestras decisiones son malas, no recibiremos lo que creemos que merecemos. Con Dios no se recibe lo que creemos que merecemos, sino lo que merece nuestra forma de vida. Así que, conscientes de esta responsabilidad de vivir en la luz o en las tinieblas, que cada uno de nosotros persevere en el camino que considere mejor para salvación de su propia alma. La decisión es libre y en oración. Que tengan un día extraordinario. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día martes, como siempre. Te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.